Me llamo Virginia Wam y tengo 30 años. La mañana de mi boda, estaba de pie en la suite nupcial del Hotel Ascom viendo a la costurera prender los últimos centímetros de encaje a lo largo del dobladillo. Y recuerdo pensar que se suponía que este era el día más feliz de mi vida. Había esperado años por este momento, había planeado cada detalle hasta el doblado de las servilletas, y sin embargo había un pequeño nudo frío en mi estómago que no podía explicar. Mi madre, Deline, no dejaba de arreglar mi velo, ajustándolo una y otra vez, aunque ya estaba perfecto. Y cada vez que capturaba su mirada en el espejo, ella apartaba la vista primero. Mi hermana menor, Odette, había llegado al hotel 2 horas tarde con el rímel corrido, el teléfono vibrando sin parar en su clutch. Había terminado con su prometido 3 semanas antes, y desde entonces nuestra familia había girado alrededor de su dolor como si ella fuera la única persona con derecho a sentir algo. Amaba a mi hermana. Quiero decir esto con claridad porque lo que pasó después no se trata de odiarla. Se trata de lo que hizo mi padre y de lo que mi madre permitió el único día que se suponía que era mío. La organizadora de la boda, una mujer aguda y eficiente llamada Rosalind, tocó la puerta para decirnos que era hora. Mi padre, Corwin, esperaba afuera en el pasillo con su traje gris carbón, las manos en los bolsillos, sin mirarme del todo a los ojos. Recuerdo tomar su brazo por instinto, la forma en que había imaginado hacerlo desde que era una niña viendo películas de bodas, desde que le pregunté a los 12 años si él me llevaría al altar algún día. Me lo había prometido. Lo dijo tantas veces a lo largo de los años que jamás dudé de ello. Pero cuando las puertas del salón se abrieron y el cuarteto de cuerdas comenzó la marcha nupcial, mi padre no me ofreció su brazo. Se dio la vuelta y sin decir una palabra, caminó hacia Odette, que estaba parada cerca de la entrada trasera con un vestido de cóctel negro, claramente sin vestir como dama de honor, claramente sin estar preparada para ningún papel formal en la ceremonia. Tomó su mano y comenzó a llevarla por el pasillo primero, antes que a mí, frente a cada uno de los invitados que habíamos invitado. 240 personas vieron a mi padre llevar a mi hermana desconsolada por el pasillo en mi boda mientras yo permanecía congelada en la puerta con mi vestido, sosteniendo un ramo que nadie me estaba escoltando a entregar. Sentí mi cara arder y luego enfriarse. Busqué a mi madre esperando que interviniera, esperando que dijera algo, que hiciera algo, lo que fuera. En cambio, se acercó a mí y me agarró del brazo, sus dedos clavándose más fuerte de lo necesario. Está pasando por una ruptura. No hagas una escena, susurró su voz filosa y definitiva, como si yo fuera la irracional, como si mi propia boda fuera un inconveniente para el calendario de dolor de mi hermana. Me quedé ahí parada sola al fondo de ese salón. 240 rostros volteados hacia mí esperando, susurrando, algunos ya alcanzando sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. Quiero decirles que encontré algo de fuerza interior en ese momento, alguna gracia perfecta y compuesta. Pero la verdad es que solo me quedé ahí congelada, humillada, preguntándome si debía darme la vuelta y salir por las puertas por las que había entrado. Mis manos temblaban tanto que el ramo se sacudía visiblemente. Podía escuchar murmullos recorriendo a la multitud, ver la expresión atónita de mi futura suegra en la segunda fila, ver a mi prometido de pie en el altar con la mandíbula tensa, confundido, esperando a una novia que no se movía. Fue entonces cuando sentí que alguien se paraba a mi lado. No lo había escuchado acercarse. Simplemente apareció junto a mí alto, sereno, vestido con un traje más fino que el de cualquier otro en esa sala, y me ofreció su brazo de la forma en que mi padre debería haberlo hecho. No lo reconocí de inmediato, no del todo, hasta que giró un poco la cabeza y vi su perfil bajo la luz de los candelabros. Entonces otro hombre dio un paso al frente y me ofreció su brazo, y algo en su movimiento calmado y deliberado me dijo que esto no era un accidente, no era un extraño haciendo un gesto amable por una novia avergonzada. Era alguien que sabía exactamente en qué se estaba metiendo. Tomé su brazo porque no tenía otra opción, porque me negaba a quedarme ahí un segundo más siendo compadecida por 240 extraños y familiares.
Comenzamos a caminar juntos por el pasillo. Y fue solo cuando pasamos la tercera fila que vi la cabeza de mi padre girar bruscamente hacia nosotros. Vi el momento exacto en que el reconocimiento lo golpeó. Cuando mi padre se dio la vuelta y vio quién era, palideció, el color desapareciendo de su rostro tan rápido que mi madre en verdad jadeó audiblemente a su lado. Su mano salió disparada para agarrar el respaldo de una silla como si sus rodillas hubieran flaqueado. Nunca en 30 años había visto a mi padre lucir asustado, pero lo estaba entonces, mirando fijamente al hombre que me llevaba por el pasillo, y me di cuenta de que estaba a punto de descubrir exactamente por qué. El hombre se llamaba Desmond Whitlock. Y cuando llegamos juntos al altar, finalmente entendí por qué mi padre se había puesto del color de la ceniza. Desmond no era en absoluto un desconocido para nuestra familia. Era el antiguo socio de negocios de mi padre, el hombre al que mi padre había traicionado 9 años antes en un trato que había destruido silenciosamente la empresa de Desmond mientras mi padre se llevaba las ganancias y una reputación intachable. Yo tenía 21 años entonces, estaba fuera en la universidad, y solo conocía fragmentos de la historia, discusiones susurradas detrás de puertas cerradas, el auto nuevo repentino de mi padre, una demanda que desapareció antes de llegar a un tribunal. Nunca conocí el rostro de ese hombre. Nunca supe que tenía una hija propia hasta este momento, de pie a su lado con mi vestido de novia, sosteniendo un ramo que de repente se sentía más pesado de lo que debería. Desmond se inclinó ligeramente mientras caminábamos, su voz lo bastante baja para que solo yo la escuchara. No me recuerdas y está bien, dijo. Pero yo recuerdo ver a tu padre humillar a mi hija en su propia fiesta de compromiso hace años, de la misma manera en que te está humillando a ti ahora mismo. Me dije que si alguna vez tenía la oportunidad de defender a alguien en esa familia, la tomaría. No tuve tiempo de procesar todo el peso de sus palabras antes de llegar al altar, antes de que mi prometido diera un paso adelante, con confusión y alivio cruzando su rostro a la vez, antes de que el oficiante se aclarara la garganta, y todo el salón pareciera contener la respiración esperando que alguien explicara lo que acababa de pasar. Mi padre no esperó. Empujó a través de 2 filas de invitados sentados, su rostro ahora enrojecido en lugar de pálido, la ira reemplazando el shock. Este no es tu lugar, Desmond, dijo su voz demasiado fuerte para la sala silenciosa, llegando a cada rincón. Aléjate de mi hija. El salón estalló. Los invitados comenzaron a murmurar en voz alta, algunos poniéndose de pie, teléfonos en alto, mi tía cerca del frente ya susurrando con urgencia al oído de mi prima. Mi madre corrió hacia adelante agarrando la manga de mi padre, tratando de jalarlo hacia atrás, susurrando algo sobre no empeorar las cosas. Pero ya era demasiado tarde para eso. La escena que ella había estado tan desesperada por evitar a mi costa ya había llegado. Y esta vez, no era yo quien la causaba. Desmond se giró para encarar a mi padre con calma. La compostura de un hombre que había esperado mucho tiempo por ese momento exacto. No estoy aquí para arruinar nada, dijo. Estoy aquí porque tu hija estaba parada sola en su propia boda, abandonada frente a todos los que conoce, y ni una sola persona en esta familia tuvo la decencia de caminar a su lado. Simplemente hice lo que debió haberse hecho. Su voz nunca se elevó pero cortó a través del caos más efectivamente de lo que jamás lo habría hecho un grito. Mi padre abrió la boca para responder, pero no salió nada. Por primera vez en mi vida, lo vi luchar por encontrar palabras, vi la confianza que siempre lo había definido desmoronarse frente a 240 testigos. Mi prometido Theo bajó del altar y puso su brazo alrededor de mis hombros, sosteniéndome, sus ojos recorriendo la multitud de forma protectora. Este es el día de Virginia, dijo con firmeza, dirigiéndose directamente a mi padre. Si no puedes estar aquí para ella, tienes que irte. Las palabras golpearon la sala como una segunda ola. Mi padre me miró entonces, realmente me miró, tal vez por primera vez en semanas, y vi algo cruzar por su rostro. No exactamente arrepentimiento, pero algo cercano, enredado con el orgullo herido.
No se disculpó. Simplemente se dio la vuelta, tomó el brazo de mi madre y salió del salón, dejando a Odette de pie incómodamente cerca del frente con su vestido negro, el rímel corrido de nuevo, sin saber hacia dónde mirar. No voy a fingir que el resto de la ceremonia se sintió como el cuento de hadas que había imaginado de niña. Parte de mí seguía temblando, todavía reviviendo el momento en que mi padre eligió llevar a mi hermana por el pasillo en lugar de a mí. Pero cuando Theo tomó mis manos en el altar, cuando Desmond tomó tranquilamente un asiento en la última fila, rechazando cualquier otro protagonismo, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Me di cuenta de que la familia por la que había intentado complacer durante 30 años nunca me había priorizado a mí de la forma en que yo los priorizaba a ellos, y que el amor que me esperaba en ese altar, y la bondad inesperada de un hombre al que apenas conocía, significaban más que cualquier aprobación que mi padre pudiera haberme dado. Después de la ceremonia, Desmond me encontró durante la recepción y me lo explicó todo. Cómo se había enterado, a través de conocidos en común, de la fecha de mi boda. Cómo había dudado durante semanas si venir o no. Cómo ver el cruel susurro de mi madre y la crueldad calculada de mi padre finalmente lo empujó a cruzar esas puertas. Nunca pidió nada a cambio. Ni perdón por el pasado, ni un lugar en mi vida en adelante. Simplemente quería que yo supiera que alguien me había visto, realmente me había visto, en el único momento en que mi propia familia se negó a hacerlo.